Nuestro siguiente invitado es don Gonzalo Cañete de Soto, de Brújula de Mercados. Buenos días, don Gonzalo. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Queríamos preguntarle por el par dólar franco suizo. El precio ha tocado el soporte a largo, 0,944. Técnicamente podemos tener un rebote en el corto plazo y de hecho hemos tenido. La tasa sigue bajo una presión de venta masiva. ¿Cómo se explica que el dólar aguante contra una moneda tan fuerte como el suizo y haya rebotado en esta zona mientras pierde valor frente al resto de las divisas principales? Bueno, pues yo creo que principalmente el franco suizo ha experimentado una debilidad inusual, sencillamente porque se le drena liquidez a la zona euro. Es decir, estamos viendo un euro que cada vez se vuelve más fuerte por un falso escenario que luego podemos ver si les interesa más. Pero sencillamente vemos que es un país pequeñito dentro del corazón de Europa, que lo que ve es que cuando el euro adquiere cierta fortaleza, mejor rendimiento de activos, lo que hace es drenar liquidez. Sin olvidar que es una de las monedas más caras del mundo. Entonces es normal que se debilite, pese a que el dólar esté cayendo, el repunte que hemos visto en dólar franco suizo, y bueno, un dólar débil y un franco suizo, se compra más francos suizos por cada dólar con un dólar más débil de lo normal. ¿Cómo es posible esto? Pues yo creo que es principalmente eso, que las autoridades monetarias del Banco Nacional de Suiza lo que intentan hacer, no de ahora, sino de hace meses ya, es tratar de mantener un buen equilibrio en el precio de su moneda. Lo que llevamos de año, habrán comprado cerca de 18.000 millones en activos norteamericanos, valores norteamericanos. Es uno de los mayores tenedores de renta variable americana del mundo. O sea, tiene un porcentaje altísimo de activos y de acciones, por ejemplo, de Apple, sin ir más lejos. Entonces, ¿qué creo que intentan hacer? Creo que intentan equilibrar su moneda, porque no hay que olvidar que, pese a que sigue siendo un paraíso, un buen refugio para los activos, para la inversión, porque sigue teniendo una moneda fuerte y buenas reservas de oro y poca población y demás, repercute en el negocio suizo, obviamente, que sigue siendo un negocio internacionalizado. Entonces, ¿qué ocurre? Que los suizos tampoco les debe hacer demasiada gracia tener una moneda con un repo nocturno de casi el 1% negativo, menos 0,75%. O sea, le dejamos cash y nos cobran casi el 1% por el dinero que le dejamos a los bancos suizos. ¿Y eso qué pasa? Que repercute también en sus negocios. Tienen que intentar abaratarla como puedan en la medida de lo posible. ¿Y qué te parece, Gonzalo, el enigma eurodólar? Siguen aumentando posiciones largas. El informe de esta semana del Commitment on Trade habla de más de 90.000 contratos de futuros en posiciones largas de euros. La reciente reunión del BCE Draghi intentó pinchar el globo del euro alcista, pero nadie le creyó. Yellen hizo lo mismo esta semana, tampoco le creyó nadie. Intentó decir que la Fed iba a seguir con sus planes, y aún así pues vemos todas las semanas otro tramo más de alcista para la moneda única. Puede ser la sorpresa del verano el eurodólar, aparte del fichaje de Mbappé por el Madrid. Yo creo que quiero decirte, me da a mí que nos va a dar un agosto se puede llegar a la zona 1,20 a este ritmo. Sí, hombre, nos está dando una agonía, porque hay muchísima gente que conozco con posiciones muy largas en activos en el eurodólar, tratando de buscar esa corrección del dólar, porque lo que vemos es que en realidad se han juntado aquí dos factores: un dólar que lleva semanas y semanas y semanas debilitándose de manera consecutiva, que no deja de ser por una cuestión, yo creo que es de debilidad de la administración norteamericana. Pierde muchísima credibilidad, se le mina por completo la credibilidad, y el dólar refleja esa desconfianza que puede haber en el futuro de la economía norteamericana. Por ejemplo, el plan de infraestructuras no se puede llevar a cabo porque la reforma del Obamacare tampoco se puede efectuar. De hecho, la nueva propuesta ha vuelto a ser rechazada esta misma noche por parte de los republicanos. Eso que hace que no haya inversión en Estados Unidos como la que se esperaba, porque si no se puede ahorrar tampoco se puede invertir, y el plan fiscal se convierte en un fiasco de Donald Trump, más añadida a la rusofobia que se le pone en los medios y hace que se desconfíe del propio presidente de los Estados Unidos, la primera economía del mundo. Entonces, ¿eso qué hace? Debilitar al dólar. Pero en el otro lado que tenemos, yo creo que es un gran pufo lo que estamos viendo con el euro, que acabará rectificándose. ¿Por qué? Porque si ya soltó la liebre hace unas semanas Draghi, por mucho que trate de modificarla ahora, de un posible tapering, que es lo que ahora se comenta o se sospecha en torno al euro, es un pufo, es una falacia, es una historia que no se va a llevar a cabo, porque si nos fijamos, la Reserva Federal, para iniciar el tapering, tuvo tasas de interés, tasas de inflación consolidadas en torno al 2%, cosa que Europa le lleva apenas dos trimestres presentando una tasa de interés de inflación,
en torno al 2%. Es decir, si no hay inflación consistente en Europa, si no hay una tasa de paro que se reduzca en Europa, no va a haber un tapering. Estados Unidos inició un tapering con una tasa de inflación que llevaba casi un año por encima del 2% o rozando el 2% y con una tasa de empleo de cerca del 6,5%. Ahí sí iniciamos un tapering. Europa está muy lejos de eso, por lo tanto, y aún así, cuando la Reserva Federal anunció el tapering, tardó casi un año en llevarlo a cabo, en efectuarlo, y un año más en liquidarlo por completo. Así que de lo que nos cuentan a lo que luego va realmente a ocurrir con el euro, hay un mundo, y por eso creo que lo del euro acabará pinchando y se debilitará. Bueno. Entonces, el euro-dólar, por ir con algo concreto y se lo digamos a los que nos escuchen, hay dos niveles clave alcistas en el euro-dólar, el 1,18 y el 1,21, que usted ya lo ha dicho. Sí. Pero es que la cuestión está en que no va a llegar a esos niveles. En mi opinión, sí que inicia una corrección que se espera. Y la pista está en seguir el futuro, el índice futuro del dólar, e incluso uno que quizás no conozcan tanto la gente, que es el Dow Jones XPM, que es el índice dólar creado en 2012, que está ponderado al 25% por cada una de las 4 divisas que lo componen, que ese sí sigue dando algo más de debilitamiento para el dólar. Quizá pueda bajar, subir un poco más el dólar y debilitarse un poco más el dólar, pero tiene que haber una corrección antes o después, ya. Bueno, más de uno anda rozando con eso. Sí, sí. Moody's levanta la mano con China, califica su sistema bancario de estable en lugar de negativo por la adopción por parte del gobierno de medidas políticas más coordinadas para frenar la banca paralela y ayudará a mitigar, por tanto, los riesgos activos de los bancos. ¿Eso tiene que ver con la fortaleza de dos divisas del área Asia-Pacífico, es decir, del AUSI y del Kiwi? Sí, claro que sí, sin duda, sin duda. No exactamente la reforma bancaria que tenga China, pero sí, China desapalanca el sistema bancario desde el año 2012, porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas se remojar, ¿no? Entonces lo que han hecho ha sido tratar de reducir la exposición bancaria que tienen para evitar la burbuja de crédito que existía en China. Y está funcionando, pese a que ha costado mucho. Pero el AUSI y el neozelandés son dos divisas asiáticas que están muy vinculadas al yuan, a la divisa china. ¿Y por qué? Pues por una cuestión de flujos comerciales. Por ejemplo, si nos planteamos que China, que es uno de los mayores consumidores de materia prima del mundo, tiene como proveedor entre sus principales a Australia, vemos que Australia, por ejemplo, el tercer, el cuarto consumidor que tiene más grande de materia prima es China. Por ejemplo, el 40% del hierro que vende Australia, que es un país que vende materia prima, se lo vende a China. Por lo tanto, la vinculación que puede existir entre el AUSI y el New Zealand, que el New Zealand al fin y al cabo es el principal proveedor de materia prima que tiene, es Australia. Están los tres vinculados. Unos venden materia prima y los otros la compran. Los chinos compran materia prima y los australianos y neozelandeses la venden. Se vinculan mucho los flujos comerciales con el valor que tenga cada una de sus monedas. Entendido. Gonzalo Cañete de Soto, un lujo. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. Hasta la próxima. Y feliz verano. Gracias. Desde Brújula de Mercados, Gonzalo. El otro día estuviste hablando de fauna y flora que revolotea alrededor del mundo del